celebramos con toda la Iglesia Universal la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, que de hecho termina este año litúrgico, donde nos ha acompañado el Evangelio de Mateo. Jesús no es un rey como lo esperamos y como lo esperaba en su tiempo el pueblo de Israel, con corona real, cetro, súbditos a su servicio y tanto poder. Jesús es un rey que hace del servicio su poder. Como dice justamente el Papa Francisco, el verdadero poder es el servicio. Y en una sociedad siempre más materialista, consumista y capitalista, la diferencia con su reino nos parece demasiado evidente. El reino de Jesús, de hecho, es un reino de justicia y de paz, de fraternidad y solidaridad compartida. Es el reino de la misericordia y de la ternura, del respeto y de la confianza, del cuidado. Es el reino de la vida, ya que Dios es el Dios de la vida. El cardenal Paulo Evaristo Arnz, arzobispo emérito de Sao Paulo, obispo de los pobres y con los pobres, dice sabiamente que ser cristiano es trabajar para que haya justicia y solidaridad en toda parte. He aquí para mí la novedad de este reino, donde no hay súbditos ni armas. Mejor dicho, la única arma a disposición, obligatoria para todos, es el amor recibido de Dios y compartido con toda la humanidad. A través del profeta Ezequiel, en la primera lectura de este domingo, Dios se nos presenta como el pastor que sale en búsqueda de sus ovejas, especialmente las que se han descarriado. Dios es el pastor que busca a sus ovejas, que las apacienta, que las hace reposar, que venda sus heridas, que cura sus enfermedades. Qué hermoso es saber que Dios nos busca, que Dios sale a nuestro encuentro siempre, pero de manera especial cuando nos descarriamos, cuando perdimos el sentido de la vida en los callejones sin salida, al borde de barrancos peligrosos. Nosotros nos sentimos muchas veces como ovejas sin pastor, porque los pastores que deberían guiarnos a veces nos confunden con sus actitudes, con sus palabras, con su silencio. Y entonces experimentamos lo que experimentó en su momento el pueblo de Israel, cuando compuso este hermoso salmo que cantamos este domingo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Sí, solamente Él es el pastor que nosotros, ovejas descarriadas, debemos de seguir, porque solamente Él nos conduce en verdes praderas para hacernos recostar. Solamente Él nos conduce hacia fuentes tranquilas y es capaz de reparar nuestras fuerzas. San Pablo, en la segunda lectura de este domingo, en la primera carta a los Corintios, nos habla de un deseo urgente que como humanidad podemos expresar, que Dios sea todo en todos, especialmente, diría yo, en los más pobres y abandonados de nuestra sociedad. El año litúrgico termina con este Evangelio de Mateo, un evangelio muy conocido y a la vez muy espantoso, que ha sido llamado el juicio final. Cabe recordar que, como muchas veces en el Evangelio de Mateo, Jesús utiliza una parábola. Se dirige a sus discípulos de ayer, de hoy y de mañana, porque las exigencias de este Evangelio atravesan tiempo y espacio. Vemos claramente que Jesús se identifica con los más débiles, con los más pobres e insignificantes, con los que no cuentan, con los que no son. La lectura de este Evangelio me hace recordar el gran riesgo en el cual muchos cristianos podemos caer. Pensar en Jesús utilizando las imágenes que nos han dejado el arte y la piedad popular. Rubio, ojos azules, barba y mirada que cautiva. Por eso cuando Mateo en esta parábola relata la sorpresa de los que han sido reprochados y alejados, muchos podemos identificarnos con esta respuesta que ellos dan. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Lo preguntamos con sorpresa porque pensamos en el Jesús de las pinturas o de las estampitas. Pero la respuesta de Jesús a la sorpresa de los justos, de los que han sido llamados los cristianos anónimos, los que sin saberlo quizás han cumplido el Evangelio,
Es también la respuesta de Jesús a nuestras dudas. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Seremos juzgados entonces sobre el amor, sobre todo el bien que hemos hecho o que podríamos haber hecho. Quienes nos van a juzgar son los pobres, los mismos pobres que no hemos querido escuchar, atender, amar. Quizás por llegar temprano al templo, o quizás porque demasiado ocupados en nuestros rezos, como dice el canto. El juicio es para todos, nadie se queda exento de juicio, y son nuestras acciones concretas que determinan nuestro juicio. Me pregunto, cuando un pobre toca el timbre de nuestros conventos, seminarios, casas religiosas, monasterios, ¿cómo lo miramos y acogemos? ¿Con compasión, como nos ha enseñado Jesús, o con los ojos mirando el reloj, pensando en el trabajo interrumpido, en la comida dejada ahí en la mesa, en el estudio dejado sin terminar, en la siesta que perdimos, en el partido de fútbol que estaba dando la televisión? ¿Celebramos de verdad el sacramento del hermano como nos propone este Evangelio? Muchas veces pasamos horas en la capilla arrodillados delante del Santísimo Sacramento de Jesús Eucaristía, pero después no somos capaces de reconocerlo en los demás hermanos que Él nos pone en el camino, incapaces a veces de reconocerlo en quien sufre, en quien pide ayuda, en quien llora, en quien se alegra, en quien toca la puerta no solo de nuestras casas, ya sean familiares o religiosas, sino también a la puerta de nuestro corazón. Pidamos a Dios que sepamos arrodillarnos ante el Santísimo Sacramento del hermano. Pidamos perdón a Dios cuando al sacramento del hermano preferimos el partido de fútbol en la televisión, el chateo en el WhatsApp, el chisme en el Facebook y otras tantas actividades que no hacen sino perder de vista nuestro encuentro con el otro. Pidamos sobre todo de amar a los pobres no solo con los labios, sino sobre todo con gestos concretos, porque amando a los pobres es el mismo Jesús que amamos.